Bien, buenos días, tardes o noches, sean compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, en esta clase estamos haciendo derivadas de funciones compuestas, vamos a hacer derivadas de funciones implícitas y una mezcla de las dos y tal vez alcancemos a hacer alguna transformación, ¿no? Habiendo hecho eso, pues ya estaríamos listos para ver el tema de aplicaciones de las derivadas parciales, ¿no? Así que podemos comenzar por aquí, derivación de las funciones, dicen. Entonces, esto nos llevaremos a la pizarra porque estamos haciendo eso aquí, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver es cómo hacer los diagramas de árbol para funciones compuestas. Entonces, esto de función compuesta puede ser de varias formas. La idea es entender, ¿no? Entender qué es una función compuesta. Y eso ya hemos entendido en clases presenciales, ¿no? Pero a ver, para recordar, por ejemplo, podríamos tener un f de x, esto es de cálculo uno, ¿no? Esto igual a, no sé, el logaritmo natural de x menos 2 más 3, digamos, ¿no? Entonces, si quiero poner, digamos, yo en vez de x puedo poner u medios, digamos. Entonces, f compuesto de u medios, en vez de u podría haber puesto x, no hay problema, ¿no? Pero u, digamos, ¿no? U medios, esto va a ser igual al logaritmo natural de u medios, ¿no? En vez de x ponemos u medios, porque eso es composición, menos 2 más 3, digamos, ¿no? Eso es una función compuesta, donde miren, dice que está compuesta de estas cosas. Y claro, hay eso, miren, aquí 3x le pondré, ¿bien? 3x. Entonces, en vez de x tenemos que poner u medios, ¿no? U medios. ¿Listo? Entonces, cuando se dice función compuesta, significa que está compuesta de esa cosa, ¿no? Esta es su estructura. Esto es, de esto va a estar compuesta las funciones, logaritmos, tangentes, lo que sea, pero estas cositas aparecen en la función. Eso significa, ¿no? Ahora, esto es de cálculo uno. Ahora, de cálculo 2, a ver, esto lo voy a llevar así, ¿va? Eh, ya, ahí digamos, ¿no? Ahora, en cálculo 2 nosotros vemos funciones multivariables, ¿no? F, digamos, de x, y, ¿no? Así. Esto es igual a, digamos, arco tangente de x más y, digamos, ¿no? Menos e a la x más y, no sé, algo así. Entonces, esto se puede componer. ¿Qué tal si en vez de x quiero poner u más 2, digamos? Podría poner x igual, no hay problema, pero igual u más 2, digamos. ¿Qué tal en vez de y quiero poner b cuadrado, digamos? ¿No? Entonces, componemos la función f compuesta de u más 2, punto y coma, en vez de y, b cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual a arco tangente de x, pero x es u más 2, más y, pero y es b cuadrado, menos e a la x. X es u más 2 más y, pero y es b cuadrado. Ahí está. Esa es la función compuesta. Y vean, esto quiere decir que la función multivariable está compuesta de términos u más 2. Miren, aquí aparece u más 2, aquí aparece u más 2, ¿no? Aparecen esos términos, pero también aparecen términos b cuadrado. Entonces buscamos, miren, aquí aparece b cuadrado, aquí aparece b cuadrado, digamos, ¿no? Vean entonces que no, a eso se refiere función compuesta, ¿no? Eso es como una ensalada de frutas, digamos, ¿no? Es como una ensalada donde pues, todo puede estar revuelto y demás aquí adentro, pero la cosa es que la función está compuesta de estos ingredientes, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay, algunos pueden ser peras, manzanas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pero pues bueno, eso es función compuesta y eso es lo que habíamos recordado en la clase presencial, ¿no? Ahora hasta aquí pausaremos. Listo, entonces esto es función compuesta. Esto es de cálculo uno y esto es de cálculo 2, ¿no? En cálculo 2 son funciones multivariables. Ahora, ¿cómo se derivan estas funciones compuestas? En cálculo uno es fácil, porque para funciones compuestas solamente hay que utilizar la regla de la cadena. Lo que ya sabemos, lo que ya hemos hecho, porque hemos hecho varios ejercicios de derivadas, ¿no? De que no están compuestas, ¿no? De derivadas sencillitas, hemos hecho. Por ejemplo, esto podemos derivar, sabemos, ¿no? Entonces, o si no, al revés también manera que lo hagamos. Ya, pero la cosa es que así es. Entonces, ya sabemos derivar, regla de la cadena igual ya sabemos usar, pero no sabemos utilizar regla de la cadena para funciones multivariables compuestas. Eso ya es más complicado. Así que, por ejemplo, veremos algún ejercicio. Problema uno, digamos, ¿no? Problema uno. Veremos el libro. A ver cuál hay. Uno que sea difícil. Eh, por ejemplo, mm, esto. A ver, el 3128.
Esto podemos hacer con logaritmo y producto, ¿no? Dice sea z igual a x cuadrado. Ah, no, esta está, no, esta es derivada parcial, todavía esto vamos a hacer, pero después de otro. Lo bajaremos abajo. Aquí, ya. Haremos uno con derivada sencilla. Derivada total se llama esto. Cuando no es así curviadito, este cálculo uno no es derivada total se llama. Por ejemplo, esto. El primerito, 3124. Dice, sea u igual a e a la x más 2y, bueno, menos 2y, donde x es igual al seno de t y y es igual a t al cubo. Calcular la derivada de u con respecto de t. Esto no es derivada parcial, esta es derivada total. ¿Y cómo se calcula esto? ¿No? Entonces, veremos solución. Em, bueno, podemos nosotros hacer un diagrama de dependencias. U va a depender de X y de Y, ¿no? Porque claro, ahí aparece X y Y, E a la X menos 2Y, ¿no? Ahora, luego X es igual a seno de T. Es decir, el U depende de X y de Y, porque aquí aparecen X y Y, ¿no? Pero también X es seno T. Entonces podemos ir igual nosotros trabajando sobre eso. E es igual a la X, pero X es seno T menos 2 por Y, pero Y es T cubo. Y esto sigue siendo U. Pero vean ustedes que antes dependía de dos variables, ¿sí? Dependía de dos variables, pero ahora solamente depende de una sola variable, ¿no? La variable es T. O sea, la variable es única ahora. Entonces solamente depende de una variable T, pero también depende de dos variables, desde cualquiera del punto de vista que lo veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagrama de árbol de estas cosas? U depende de X, diagrama de dependencias, diagrama de árbol se llama, y depende de Y. Pero X es igual a seno T, o sea, depende de T, ¿no? Entonces X depende de T y Y también depende de T, ¿no? Y es T cubo. Ahí está. Listo. Entonces, vean ustedes que al final del árbol solamente llegamos a una letra. Eso significa que el U solamente depende de una sola variable. Es por eso que aquí es derivada total, porque no depende de más variables. Y estas X y Y ya son pues otras variables, pero más antes, digamos, ¿no? Ya después en el fondo, pues depende de una sola variable. ¿Sí? Entonces, así se construye. Por eso aquí dice derivada total. En realidad depende de dos, pero al final termina dependiendo solamente de uno. Como les digo, depende del punto de vista del que los veamos. Ahora podemos utilizar regla de la cadena para calcular la derivada. ¿Ven? Derivada de u con respecto de t. Y vamos a utilizar derivadas parciales. Porque ¿qué caminos nos llevan a t? Pues aquí tenemos 1 y aquí tenemos 8. Entonces, los caminos que nos llevan utilizamos derivada parcial. Porque aquí, miren, aquí es derivada parcial. Aquí, miren, aquí va a ser derivada parcial porque aquí hay dos raíces, ¿no? Son dos variables. Entonces, parcialmente. Derivada parcial de u con respecto de x por. Ahora aquí seguimos el camino, ya estamos aquí, ahora estamos aquí. Aquí solamente hay una dependencia, entonces derivada total de x con respecto de t, ni siquiera con respecto porque no hay más variables, derivada total nomás se le dice, derivada de x con derivada de x, ahí está, más otro camino, derivada parcial de u con respecto de y, el camino de abajo, ¿no? Ahí está, por derivada total de y con respecto de t, eso es. Bien, esa es la regla de la cadena. Por cada camino que tengamos, pues podemos ir armando la derivada, ¿no? Ahora lo demás ya es pues súper fácil, porque solamente es cálculo de derivadas. Entonces aquí al costado podemos hacerlo. La derivada parcial de u con respecto de x. Es lo mismo que anotar ux, ¿sí? ¿Esto qué es igual? Em, aquí está el u y aquí está la función. La derivada del exponente de e a alguna potencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces lo dejamos así nomás. E a la x menos 2y por la regla de la cadena. Ahora derivamos lo que está arriba, ¿no? Esto, pero con respecto de x. Entonces la derivada de esto con respecto de x, eso ya hemos hecho hartas veces, ¿no? En otras derivadas, este se hace 0 y el x se hace 1, ¿no? Entonces aquí por 1. Listo.
Eso es la derivada con respecto de x. Ahora la otra, derivada de x de t, ¿no? X de t. Derivada total de x con respecto de t. O esto también se lo puede, este es de cálculo uno también se lo puede anotar así, x prima, ¿no? Así. Listo, entonces vemos el x. El x es seno, la derivada del seno es el coseno. Coseno de t. Listo. Ahora, esto, derivada de y con respecto de u con respecto de y. Derivada de u con respecto de y. Esto va a ser e a la x menos 2y por, ahora lo de arriba, ¿no? O sea, seguimos en el u, estamos derivando esto con respecto de y. Se queda esto, ahora por la derivada de arriba, pero ahora con respecto de y, ¿no? Entonces aquí el x ya también se hace cero porque está solito, el y se hace uno y sobrevive menos 2, ¿no? Entonces aquí por menos 2. Listo. Ahora también nos falta esto, derivada de y total, ¿no? Con respecto de t, que esto también se lo puede anotar como y prima, ¿no? Eso es de cálculo 1. Listo. Ahora, y prima son, como verán ustedes, son derivadas súper sencillas. No son derivadas complicadas como se veía en cálculo uno, ¿no? Facilitas son. Y prima es, aquí, ¿no? Aquí está el y prima va a ser 3t cuadrado. 3t cuadrado. Listo, entonces al final solamente quedaría reemplazar aquí. Derivada total de u con respecto de t. Bueno, ni siquiera es necesario decir con respecto, porque es derivada total. Es esto, u de x. U de x es e a la x menos 2y por coseno de t más menos 2 por e a la x menos 2y por 3t cuadrado. Listo, podemos simplificar o factorizar un poco más. Esto va a ser coseno de t menos 2 por 3 6 t cuadrado por e a la x menos 2y, factorizando, ¿no? Ahí está la solución. Listo, eso sería, este lo pondremos con puntos suspensivos. Hasta aquí pausaremos. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Dice c a z igual a x cuadrado por logaritmo de y x es igual a u sobre b, y es igual a 3u menos 2b. Calcular la derivada parcial de z con respecto de u y la derivada parcial de z con respecto de b, ¿no? Entonces aquí otra vez, árbol, ¿no? Z. Primero que nada, antes de hacer el árbol, un artificio que les digo, no un artificio, sino algo para que ustedes se den cuenta. Aquí pide la derivada parcial de z con respecto de u, digamos, ¿no? Eso quiere decir, arriba está la variable independiente, abajo está la variable, perdón, arriba está la variable dependiente, lo que depende, ¿no? Depende de u, dice. Entonces aquí está la variable independiente. Aquí también este b va a ser independiente, ¿no? El z es el dependiente. ¿Ya? Eso es un artificio para que ustedes se den cuenta. Arriba siempre está la variable dependiente y abajo la independiente. Entonces derivaríamos. Z, o sea, eso también quiere decir que Z va a depender de uno. A eso seguramente vamos a llegar. Depende de X y depende de Y. Entonces hacemos su árbol de X y también depende de Y. Después, el X dice que es U y B también. Entonces depende de U y también depende de B. Luego el Y es de U y de B también. Entonces también depende de U y también depende de B, ¿no? Entonces ahí está el diagrama de árbol. Vean que para cada ejercicio, miren aquí era antes, cada ejercicio las dependencias son diferentes, ¿no? Es diferente, pero igual el método es el mismo, digamos. Entonces ya simplemente quedaría aplicar la regla de la cadena. Derivada parcial de z con respecto de u. Ya le voy a aplicar la anotación más fácil. ¿Qué caminos nos llevan a U? Entonces vemos, pues, aquí tenemos uno, luego aquí tenemos otros dos caminos. Entonces va a ser z de x, derivada parcial, luego por x de u. Esto también es derivada parcial. ¿Por qué es derivada parcial esto y no derivada total como hace rato? ¿No? Hace rato era derivada total, porque solamente dependía de t el x, una sola variable. Pero ahora el x depende de dos, entonces es derivada parcial, ¿no? Ahí está, un camino, más z de y por y de u. Ahí está. Listo. Eso es las derivadas que hay que calcular. Ahora simplemente calculamos z de x. Aquí va a ser igual, es x, el logaritmo de y se hace constante, ¿sí? Y no le tocamos. Y la derivada de x cuadrado es 2x. 2x logaritmo natural de y. Luego x de u. X de u va a ser, el u se hace uno y queda uno sobre b. Listo. Luego z de y.
Z de y es aquí. El x cuadrado sería constante, sale de la derivada, y la derivada del logaritmo es uno sobre y, ¿no? Entonces, x cuadrado sobre uno sobre y. Entonces, vean ustedes que las derivadas ya lo estoy haciendo directamente, ya no lo estoy haciendo paso a paso, porque ya hemos hecho esas derivadas paso a paso, ¿no? Bueno, luego y de u aquí, ¿no? Aquí está el y, derivamos el y con respecto de u. Este 2b no tiene ningún u que lo acompañe, entonces se hace cero, ¿ya? Porque sería constante. Este u se hace uno y sobrevive 3. Entonces y de u había sido 3. Listo. Entonces la derivada parcial de z con respecto de u había sido z de x, 2x logaritmo natural de y por x de u, que es uno sobre b, más z de y, que es x cuadrado sobre y, por y de u, que es 3. Entonces aquí 3. Listo. Ahí está la solución al inciso A. Inciso A, digamos, ¿no? Inciso B. Ya está. Ahora el inciso B lo mismo. Pero el inciso B dice la derivada parcial de z con respecto de B, ¿no? Entonces vemos qué caminos nos llevan al B. Tenemos este camino, ahí está uno, y abajo otro, dos caminos. ¿Sí? Entonces la derivada parcial de z con respecto de B va a ser igual a z de x por x de b más z de y por y de b. Ahí está. Listo. Entonces calculamos las derivadas que nos faltan. Z de x ya tenemos, ya hemos calculado más antes. Z de y también ya tenemos. Nos falta x de b y y de b. ¿Sí? Entonces x de b es, a ver, aquí está el x, ¿no? Entonces es como decir derivada parcial con respecto de b de x, pero x es u por b a la menos uno. ¿Sí? Por b a la menos uno yo le pongo para que no estemos derivando fracciones. Entonces aquí va a ser el u sale, este menos uno baja a multiplicar y va a ser b a la menos 2, ¿no ve? Porque se les resta uno más al exponente. Entonces esto va a ser menos u sobre b cuadrado. Ahí está. Es x de b. Luego y de b aquí está el y. ¿Ven? Aquí está el y. Entonces aquí este 3u se hace cero, el b se hace uno y sobrevive menos 2. Este está aquí menos 2. Ya está, entonces todas las derivadas igual ya conocemos, por lo cual la derivada parcial de z con respecto de b había sido igual a z de x, eso es 2x logaritmo de y, eso ya hemos visto de arriba, ¿no? Ya, por aquí así le pondremos. Esto es z de x, llevamos aquí, por x de b es esto, llevamos aquí, más z de y, eso es esto, por y de b, que es menos 2. Ahí está. Listo, ahí está la solución al inciso b. Esto era del A. Listo, hasta ahí pausaré. Bien, ahora vamos a hacer este ejercicio. Dice C a Z igual a F, que depende de X cuadrado menos Y cuadrado, dice. O sea, esta es su estructura, está compuesta de estas cosas. Y también depende de E a la X por Y. Perdón, sí, E a la X por Y. Calcular la derivada parcial de Z con respecto de X y la derivada parcial de Z con respecto de Y. No es como el otro rato. O sea, igual sabíamos que dependía, pero estaba otro tipo compuesto. Ahora está medio más rarito, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Pues hay que ir haciendo, igual viendo las dependencias. Primero que nada, aquí de las derivadas ya vemos que z depende de x y z depende de y, pero su árbol no va a ser tan fácil como decir z que dependa de x y dependa de y. No es tan fácil, ¿ya? Porque está compuesto. Y además no sabemos cómo será la estructura de f, solo sabemos que está compuesta de estas cosas. Entonces, para hacer eso, podemos hacer un cambio de variable. Esto que sea u y esto que sea b, ¿sí? Entonces, sea z es igual a f, ¿no? Pero f, bueno, lo mismo, z es f, son iguales. Z depende de u, porque ahí está dentro, ¿no? U, estaríamos eliminando la composición, casi. O sea, z va a ser f, que depende de u y depende de b, así más fácil. Entonces z depende de u y también depende de b, ¿no? Eso vemos de aquí, en el cambio de variable que hemos hecho. Pero al hacer un cambio de variable estamos viendo esto. U va a ser igual a x cuadrado menos y cuadrado
y b va a ser igual a e a la x por y. Entonces, de aquí vemos que el u depende de x y de y el b depende también de x y de y. Ahí está. Entonces, eso sería el diagrama de árbol para este ejercicio. Por lo cual ya podemos calcular la derivada. La derivada parcial de z con respecto de x va a ser, ¿qué caminos nos llevan a x? Z de u por u de x menos z de b por b de x. Ahora solo queda calcular las derivadas. La derivada parcial de z con respecto de u no podemos calcular. Esto no se puede, porque no conocemos qué estructura tendrá. No sabemos pues si será tangente de u por logaritmo de b, no sabemos. No podemos calcular esto, así se queda. U de x sí sabemos, ahí está pues, despejadito todo, ¿no? Y ahí ya está. Entonces, u de x sí podemos calcular. U de x va a salir, a ver, el y se hace 0, 2x. Y b de x también podemos calcular, z de b no podemos. B de x va a ser e a la x por y, ¿ya? Por la regla de la cadena, la derivada de arriba, pero con respecto de x. El y se hace constante, no se hace 0, porque tiene acompañado un x. Estamos derivando parcialmente con respecto de x, x por y, ¿ya? Entonces este y sale, el x se hace 1, ¿no? Entonces sería y nomás, por y. Esas derivadas es lo que hay que ir practicando, ¿no? Listo, por lo cual la derivada parcial de z con respecto de x había sido 2x por z de u menos y por e a la x por y por z de b. ¿Listo? Así se queda. Ahora, la derivada parcial de z con respecto de y. Lo mismo, ¿qué caminos nos llevan a y? Z de u por u de y más, miren, ¿por qué lo he puesto menos? Aquí no es pues menos. Es un camino, ¿no? Es un camino, pero más, otro camino, este menos está mal. Ya, eso hay que corregir. ¿Qué es más? Pues más. Y aquí también va a ser más. Listo. Creo que todo lo demás está bien. Ya, entonces más, el otro camino es z de b por b de y. Listo, y las derivadas de aquí igual ya sabemos. U de y, aquí está el u, derivamos con respecto de y. Esto se hace 0 y el y cuadrado se hace 2y, pero negativo. Entonces aquí menos 2y. Ahí está. Ahora el b de y. B de y es, ¿dónde está el b? Aquí está. Va a quedar e a la x por y hay que derivarlo de arriba con respecto de y. El x sale y el y se hace 1 por x. Por lo cual, la derivada parcial de z con respecto de y había sido igual a menos 2y por z de u más x por e a la x por y por z de b. Ahí está la solución. Al inciso B, ¿no? Inciso A. Ya está. Ya, entonces, así hay este tipo de ejercicios, ¿no? Después hay otros varios. Dice, mostrar que la función z igual al arco tangente donde te satisface. Miren, aquí hay otra cosa. Dice, satisface la relación, dice, es decir, que esto más esto tiene que salir esto, dice. Entonces, esta es como que una forma de verificar que ya nos da los ejercicios. Dice, demostrar que se cumple la ecuación. Aquí hay otro, demostrar que se cumple esto, digamos. O si no, este otro es una compuesta y una sueltita. Entonces, son varias cosas, ¿no? Cualquiera que sea la función derivable f. Entonces, haremos esto. Primero el 3038 y luego vamos a hacer derivadas implícitas. Dice, problema 4, ¿no? Se va a cortar, así que mismo enlace. Problema 4. Ya. Dice, mostrar que la función z es igual a phi, que depende de x cuadrado más y cuadrado. Tal vez ya han hecho con el Inge, ¿no? Donde phi es de u, dice. Phi de u. Ya, es una función derivable, satisface esta relación, dice. O sea, tiene que cumplir esto. Entonces veremos, aquí ya está, el mismo enunciado nos lo ha hecho el cambio de variable por nosotros. Es decir, el cambio de variable aquí es que u es igual a x cuadrado más y cuadrado. Listo, entonces hacemos su diagrama de dependencias. Z depende de u,
pero u depende de x y de y. Ahí está, listo. Entonces nos pide verificar que se cumple esta ecuación. Dentro de esta ecuación necesitamos estas derivadas. Ahora tendríamos que calcular eso, ¿no? Así que eso lo vamos a hacer en la otra parte. Bien, entonces así se arma, ¿no? El diagrama de árbol. Ahí entonces teníamos que calcular estas derivadas, como les digo. Entonces, derivada parcial de z con respecto de x. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué camino me lleva a x? Hay un único camino, es z de u, y esta es derivada total. Así, z de u, ¿no? Z de u, así ahora es derivada parcial, porque hay dos caminos, u con respecto de x. Listo, eso nomás. Ahora se lo puedo anotar así, incluso z', porque no hay más cosas, ¿no? O sea, es derivada total. Ahora, u de x es 2x. Ahí está. Ahora la derivada parcial de z con respecto de y. Esto va a ser el camino que nos lleva a y por la derivada de u con respecto de y. Ahora miren esto, la cosa es aquí que z de u no podemos calcular tampoco, porque no sabemos cuál será la estructura. Puede ser que sea, esto puede ser tangente de u, digamos, o sea, no sabemos cómo será, por eso no lo calculamos. Lo que sí sabemos cómo es el u, ¿no? Eso sí sabemos cómo es. Entonces, aquí sería z' nomás por u de y. U de y es 2y. Listo. Teniendo eso, ya podemos verificar la ecuación, ¿no? Entonces, aquí entonces ponemos que y por la derivada parcial de z con respecto de x menos x por la derivada parcial de z con respecto de y tendría que dar cero. Entonces veremos y por z de x, eso es z' por 2x, menos x por z de y, eso es z' por 2y. Listo, ordenando un poquito esto se hace 2xy por z', y aquí ordenando esto igual es 2xy por z'. Vean, entonces no ha sido necesario calcular el z'. No es necesario porque al hacer esta resta, estos dos se hacen cero. Y efectivamente tenía que salir cero. Entonces eso es lo que se quería demostrar, ¿no? ¿Listo? Problema, ¿qué número es? 4.5. Problema 5. Dice, mostrar que la función derivable homogénea de orden cero, dice, z igual a f sobre, que depende de y sobre x. Veas el ejercicio 29.61. Dice, ¿para qué será? Pero dice, satisface esta relación. Entonces, solución. Eh, Aquí directo podemos hacer un cambio de variable. Que u se llame y sobre x. Y así ya no nos complicamos. Z va a ser una función que depende de u. Y u es y sobre x. Incluso esto es lo mismo que y por x a la menos 1. ¿No ve? Ahí está. Ahora tenemos que calcular estas derivadas. Z depende de x, z depende de y. Eso ya sabemos también, ¿no? Entonces armaremos. Z depende de u, pero u depende de y x. Casi lo mismo que hace rato, ¿no? Prácticamente lo mismo. Casi, casi, lo mismo, nomás siempre era. Pero miren, esta era del examen, así que más rápido lo voy a hacer ya. Tenemos que calcular la derivada parcial de z con respecto de x. Esto es, ¿qué cosa? ¿Qué camino nos lleva a x? Esto va a ser z total, ¿no? Porque solamente depende de u, por u de x. Ahí está. Eso es la derivada. Ahora esto va a ser z' por u de x. U de x va a ser, este menos uno baja, ¿no? Aquí va a ser menos uno por y a la x menos 2. Listo. Esto es lo mismo que decir menos y por z' dividido entre x cuadrado. Ahora la derivada parcial de z con respecto de y va a ser z' por u de y. Esto es z' por la derivada de u con respecto de y. Y se hace 1 y queda x a la menos 1. Esto es lo mismo que decir 1, bueno, z' dividido entre x. Esas son las derivadas. Ahora verificamos si se cumple la ecuación. X por z de x más y por z de y tendría que ser cero. Veremos, x por z de x es menos y por z', dividido entre x cuadrado, más y por z de y, pero z de y es z' dividido entre x. Este igual a cero. Veremos aquí, este x de arriba con este cuadrado se va y nos queda menos y sobre x por z' más y sobre x por z' igual a cero. Evidentemente, pues esto con esto se va
y se hace cero. Y eso es lo que se quería demostrar. Vean, fácil. Eso era del examen. ¿Se entiende? Siempre se hace cambio de variable, dice. No siempre. Mm, Como te digo, a veces hay casos en los cuales no es necesario. Mira, hemos grabado. A ver, así estamos grabando. Hay casos en los que no es necesario hacer cambio de variable. En estos casos sí es porque no conocemos la estructura, pero más antes, miren, aquí tampoco conocíamos, pero más antes sí conocíamos. Mira, ya conocíamos la estructura z igual a x cuadrado por logaritmo natural de y, donde x es igual a u sobre b y es igual a 3 menos 3u menos 2b. Aquí ya conocíamos la estructura. Entonces, todas las derivadas podíamos calcular. Mira, esta hemos calculado. No ha sido necesario hacer cambio de variable porque ya estaba explícito. O sea, no explícito, sino que ya se mostraba cómo es la función, ¿no? O sea, es función compuesta, pero igual, ya se mostraba cómo es. O sea, aquí no era necesario. Pero en este ejercicio de abajo no se muestra cómo es. Dice, está compuesto de esto, pero no sabemos cómo siempre estará su estructura, ¿no? Será tangente, logaritmo, seno, no sabemos, ¿no? Pero sabemos que van a aparecer estas cosas, como por ejemplo en lo primero que hemos recordado. Dice, el f está compuesto de u más 2 y b cuadrado, dice, ¿no? Pero aquí ya sabemos cómo está compuesto. Había sido arco tangente de u más 2 más b cuadrado menos c, pero en los ejercicios que estamos haciendo, esta cosa no conocemos. No sabemos que es así, ¿no? Entonces, esto no nos conocemos. Entonces, sobre eso estamos derivando, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer, a veces no hay que hacer. Es cuestión de ver el ejercicio. Más bonito. Ya. Bien, seguiremos. Bueno, y el próximo ejercicio de este, el 3142 igual era del examen, pero se los dejo para ustedes. Aquí no tiene que dar cero, dice que tiene que dar k por u. Facilito, ¿no? Y el u depende de x, y, z, pero aquí tiene un x a la k. Para eso haremos esto, el 3140. Problema 6. Dice, sea z igual a y dividido entre f, que depende de x cuadrado menos y cuadrado. Mostrar que uno sobre x por la derivada de z con respecto de x más uno sobre y por esto es igual a z sobre y cuadrado, cualquiera que sea la función derivable f. Solución. ¿Qué hacemos aquí? Miren, hace rato era f igual a z, z igual a f, digamos. Pero aquí dice igual z igual a f, pero también hay un y arriba, o sea, está como que mezclado, uno que está sueltito y otra función compuesta, digamos. Entonces aquí el tratamiento hay que ir viendo. O sea, depende de nosotros también el tratamiento, pero podemos hacer de varias formas. Miren, una forma que yo recomiendo es trabajar sobre el f. F dice que está compuesto de x cuadrado menos y cuadrado, esa es su composición, dice, ¿no? Pero aquí para entenderlo mejor podemos hacer un cambio de variable, f de u, donde u que sea igual a x cuadrado menos y cuadrado. Ahí está, mejor. Ahora, el f va a tener su diagrama de árbol también. F depende de u, pero u depende de x y depende de y. Esto es el diagrama para el f, no es para el z, ¿ya? Es para el f. Entonces calcularemos, a ver, la derivada parcial de z con respecto de x. Pero antes de calcular esto, ¿qué es z? Z es y sobre f. Miren, f nomás ya le anoto porque aquí está ya toda la información de f. O sea, ya hemos utilizado este dato. O sea, f nomás ya le puedo anotar. O si no, también puedo anotar y por f a la menos 1, porque no me gusta derivar fracciones. Ahora, si ustedes son capos derivando fracciones, raíces, entonces le dejan nomás, pues, ¿no? Pero a mí no me gusta derivar ni raíces ni fracciones, por eso todo en exponente lo pongo. Ya, entonces así. Entonces calcularemos pues, la derivada parcial de z con respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Miren, el y no es x. Esto puede salir de la derivada. Sale y por la derivada de esto con respecto de x.
Pero ¿cómo derivamos esto? Esto depende de x, primero que nada veamos. Aquí está su diagrama de dependencias. Mire, hay un caminito que nos lleva a x. Entonces sí, depende de x, por lo cual esto no se va a hacer cero ni nada. Esto depende de x. Entonces hay que derivar. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Este menos uno baja por f a la menos 2, ¿no? Ahí está. Ahora, por la regla de la cadena, por la derivada parcial de f con respecto de x. Ahí está. Así podríamos comenzar. Ahora, ¿cómo hacemos la derivada parcial de f con respecto de x? Eso ya es pues regla de la cadena también, pero en función multivariable. Menos y por f a la menos 2, eso se queda así nomás, por la regla de la cadena es aquí. ¿Qué camino nos lleva a x? Va a ser f de u, f' porque solamente es una variable, y u de x. U de x. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos u de x? U de x está aquí, aquí está el x, el u, perdón, aquí está el u. Entonces derivamos con respecto de x. Esto va a ser 2x. Listo, entonces la respuesta aquí había sido menos 2x por y, ¿no? Menos 2x por y por f a la menos 2 por u de x, no, por f'. Ahí está. Eso es la derivada. Ahora la otra derivada. Esto lo voy a hacer exits. La derivada parcial de z con respecto de y también necesitamos, porque miren, dice, hay que verificar esto, ¿no? Esto y esto ahora falta. Z de y. Esto es lo mismo. Aquí está el z, es esto, dice, ¿no? Ahora, miren, algo interesante pasa aquí, porque aquí hay y, pero el f también depende de y, ¿no? Entonces, aquí hay y aquí también hay algo que tiene y. Entonces, aquí hay y, entonces esto es la derivada de un producto, ¿ya? Entonces, eso es el primero, la derivada del primero va a ser y, es ese uno, ¿no? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El segundo hay que derivar con respecto de y. Entonces este menos uno baja, ¿no? Menos uno por f a la menos 2 por la derivada parcial de f con respecto de y. Estamos utilizando regla de la cadena, pero en función lo que ya hemos hecho antes, ¿no? Entonces esto quedaría f a la menos uno menos y por f a la menos 2 por la derivada de f con respecto de y. Ahora, para la derivada de f con respecto de y, es otra derivada parcial donde tenemos que sacar del árbol, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué camino me lleva a y? Este, ¿no? Va a ser f de u, pero eso es f' por u de y. U de y. Ahora, u de y, ¿cuánto es? Esto va a ser menos 2y, ¿no? Menos 2y, ¿por qué? Porque aquí está el u. Este hace cero, este 2 baja y queda menos 2y, ¿no? Ahí está. Por lo cual, la derivada había sido f' a la menos uno menos con menos se hace más y cuadrado, 2y cuadrado, por f a la menos 2 por f'. Listo. Ahí están las derivadas parciales. Ahora lo meteremos a la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial, dice, ¿no? Hay que verificar que se cumple esta ecuación diferencial. Uno sobre x por la derivada parcial de z con respecto de x, más uno sobre y por la derivada parcial de z con respecto de y, dice que es igual a z dividido entre y cuadrado. Listo. Ahora verificamos. Pues 1 sobre x por la derivada de z con respecto de x, uno sobre y por esta cosa. Listo. Eh, Ahora quedaría simplificar. Esto ya es álgebra. Hasta aquí es cálculo. Lo de aquí ya es álgebra. Veremos, a ver, aquí este x con este x se va. No, este no es uno sobre 2, este es uno sobre y, ¿no? Uno sobre y, uno sobre y. ¿Y qué pasa? A ver, em, eh, quedaría menos 2y por f a la menos 2 por f' más f a la menos uno sobre y más 2y
porque este y cuadrado con este y solamente sobrevive uno arriba, ¿no? Ahí está, por f a la menos 2 por f'. Ahora vemos que esto es lo mismo que esto, así que se cancelan, ¿sí? Quedaría f a la menos uno sobre y, pero eh, f a la menos uno aquí tenía que quedar z, ¿no? Y no ha quedado z. Pero aquí sabemos que z es igual a y por f a la menos uno. Podemos despejar f a la menos uno y esto es igual a z sobre y, ¿sí? Despejando, ¿no es cierto? Z sobre y es f a la menos uno. Ya, entonces, aquí en vez de f a la menos uno ponemos de otro color, voy a poner aquí, de color celestito o anaranjado. No, vamos a ya, en vez de f a la menos uno es z sobre y, pero estaba dividido entre y, entonces entre otro y más, ¿no? Mm, no sale. A ver, f a la menos uno. Ah, claro, sale pues, porque es z sobre y dividido entre y. Ahí está, sí, sí sale, porque tenía que salir esto, ¿no? Entonces, al final esto sigue siendo z sobre y cuadrado y eso es lo que tenía que salir, ¿no? Entonces ahí está lo que se quería demostrar. Listo, como verán, hay algunos ejercicios que son más largos que otros. Bueno, por ejemplo, hasta aquí eran fáciles, ya estamos llegando a este, es el más difícil que pueda haber en así sencillitos. Ahora hay implícitos, eso nos falta ver. Hasta aquí pausaremos. Bien, entonces todo esto era derivadas de funciones compuestas. Funciones compuestas explícitas, podríamos decir. Ahora también tenemos en cálculo funciones implícitas, ¿no? Entonces aquí le pondremos funciones implícitas. ¿A qué se refiere funciones implícitas? Nosotros de cálculo nos recordamos que sabíamos tener, digamos, funciones de las cuales no es posible despejar, digamos, x por y cuadrado más x por y menos 2, digamos, ¿no? O si no, menos y, digamos, o si más y menos 2. Esto igual a cero, digamos. Pero aquí el y nos decía en cálculo 1, ¿no? Y depende de x, no saben decir así. Y es y de x. Ahora, calcular la derivada de y con respecto de, bueno, de x, así, derivada de y de x. ¿Cómo se calcula eso? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La cosa de esto es que tenemos que, no se puede, se puede despejar, claro, pero si aquí fuese y cubo, digamos, más difícil, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculaba la derivada? No se puede despejar y, está difícil. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues miembro a miembro, aplicamos derivada con respecto de x. Ahí está. Entonces derivamos. X ya es x. Y el y depende de x. Entonces es la derivada de un producto. Esto es x, la derivada del primero, que va a ser uno, ¿no? Uno por el segundo sin derivar, y cubo, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto con respecto de x. Entonces el 3 baja, por y al cuadrado por la derivada de y con respecto de x. Regla de la cadena, ¿no? Primero lo de afuera y vamos llegando hacia adentro. Y con respecto de x. Ahí está. Más, ¿no? Eso era todo esto. Ahora la derivada de y con respecto de x. Derivada de y con respecto de x. Y este menos 2 es constante, así que se hace cero. Y esto es igual a cero. Entonces, de esta ecuación nosotros despejábamos esto, ¿no? Esto despejábamos y eso después hay que factorizar y todo, ¿no? Aquí va a ser y cubo más 3xy cuadrado más uno. Y esta es la derivada de y con respecto de x, igual a cero. Y aquí despejábamos, ¿no? Derivada de y con respecto de x sale menos y cubo dividido entre 3xy cuadrado más uno. Ahí está. Esa es la derivada total, ¿no? De con respecto de x. Ahora, lo mismo, casi lo mismo es en cálculo 2. Casi. Ahí está. Entonces, ahora, en cálculo 2, lo que hacemos es, para este tipo, son dos formas. Primera forma, por ejemplo,
tengamos z no sé, z al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado clásico, menos r, digamos, al cuadrado igual a cero. Esta es la ecuación de una esfera, pues es una ecuación implícita, donde el z depende de x y depende de y. Eso ya vendría de los datos, digamos. Ejemplo, primera forma, ejemplo. Ahora esto aquí abajo y el dato sería que z depende de x y depende de y. Así, digamos, ¿no? Entonces su diagrama de dependencia sería que z depende de x y depende de y. Y nos pide calcular, digamos, la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Cómo calculamos esto? Ya no nos va a servir el diagrama de árbol porque, bueno, en parte nos va a servir, pero no al 100%. Así que una cosa es utilizando diagrama de árbol y otra cosa es sin diagrama de árbol. Así que primero sin diagrama. Digamos que nos pide calcular la derivada nomás. Así. La primera forma es igual que en cálculo uno. Miembro a miembro, vamos a aplicar derivada parcial con respecto de x. Ahí está, porque quiero eso, ¿no? Entonces aquí va a ser el z, el cuadrado va a ser 2z su derivada, 2z, pero el z depende de x. Entonces por la derivada parcial de z con respecto de x. Ahí está, ¿sí? Más la derivada de x cuadrado es 2x. El y cuadrado se va a hacer cero porque el y no depende de x. Entonces cero más cero igual a cero. De aquí despejamos, como en cálculo uno. La derivada parcial de z con respecto de x había sido menos x sobre z. ¿Por qué sale esto? Porque este 2 con este 2 se simplifican, el x que está con positivo pasa al otro lado con negativo y este z pasa a dividir, ¿no? Entonces ahí está. Eso es la primera forma, solución, digamos. Ahora, también hay otra segunda forma, que esto ya es con diagrama de árbol. Em, la segunda forma, podemos agarrar toda esta función que teníamos. Es implícito, no está despejado el z. Miren, en todos los ejercicios de antes estaba despejado el z. Vean, z despejado, z despejado, z despejado, z despejado. En todos los ejercicios estaba despejado. Ahora cuando es implícito ya no está despejado, pues, ¿sí? Em, ahora la segunda forma podemos agarrar esto, que es la función implícita, y podríamos darle nombre, un nombre. Esto que se llame f mayúscula, que depende de x, depende de y depende de z. Donde z depende de x y depende de y. La segunda forma va a ser el diagrama de árbol. F va a depender de x, va a depender de y va a depender de z. Pero z depende de x y depende de y. Eso es. Esa es la segunda forma. Ahora, sobre esto calculamos la derivada. Ya nos olvidamos. Ya esto es cuando hacemos este árbol, nos olvidamos que el z depende de x. El z es una letra más. Nos olvidamos porque ya hemos considerado eso en el árbol. ¿Ya? Ya hemos considerado eso en el árbol. Antes no nos olvidábamos. Miren, el z depende de x, le decíamos. Pero ya que ya hemos hecho el árbol, ahora nos podemos olvidar. Veremos qué caminos nos llevan al x. Va a ser f de x, un camino, ¿no? F de x. Ahora otro camino es este f de z por z de x. Y todo este f estaba igualado a cero, por lo cual al hacer esta cadena, la cadena también va a estar igualada a cero. ¿Sí? A ver, vamos a hacernos más espacio. Ahí está. Entonces de aquí despejamos lo que queremos, igual que hace rato, ¿no? Aquí estaba lo que queremos, aquí igual despejamos lo que queremos. Entonces de aquí z de x va a ser igual a menos fx sobre fz. Ahí está. Entonces z de x, esto es lo mismo que hace rato, ¿no? Esto también se llama z de x por si acaso. Z de x es igual a menos 2x, perdón, menos f de x. Ahora el f de x, vemos.
El z se va a hacer cero, el y se va a hacer cero, el r se va a hacer cero porque son constantes. Ah, por si acaso es igual, hay que aclarar. El r es una constante, ¿ya? Eso, por eso no estamos considerando nada. R es una constante, ¿ya? Entonces, todo se hace en cero y la derivada de x cuadrado es 2x. Ahí está. Estamos calculando f de x, ¿no? Nos olvidamos que el z depende de x. Hace rato hemos derivado, pero nos acordábamos que el z depende de x y hemos hecho regla cadena. Ahí, ¿no ve? Dentro de esto. Pero ahora nos olvidamos. Nos olvidamos que el z depende de x y se hace cero nomás. Y aquí también cero, cero. Y queda 2x. Ahora, f de z. F de z es lo mismo. F de z, aquí este se hace cero, se hace cero, se hace cero. Y f de z es 2z, ¿no? Z cuadrado, su derivada 2z. Este 2 con este 2 se simplifican y queda menos x sobre z. Ahí está la solución. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Bien, vamos a seguir y estamos haciendo ahora ejercicios de derivadas implícitas. Este es casi, casi igual al 8. Para la mayoría de los ejercicios de derivadas implícitas no voy a utilizar la primera forma. La segunda forma es la que veo más práctica. Ya, entonces, directo de la segunda forma vamos a ir resolviendo. Este sería el problema 7. Solución. Dice e a la z menos x por y por z, calcular las derivadas parciales. A esto le voy a llamar f. Ahora, de aquí hacemos su diagrama, ¿no? F depende de x, también hay letra y, también hay letra z. Pero aquí nos dice que z depende de x y z también depende de y, ¿no? Entonces, pues le ponemos que z depende de x y que depende de y, ¿no? Entonces a mí, como les digo, me gusta hacerlo de la segunda forma porque lo veo más rápido. Entonces de aquí nosotros vemos qué caminos nos llevan a x. Vamos a tener f de x más f de z eh, por z de x. Ahí está. De aquí esto va a ser igual a cero, ¿no? Ahora calculamos la derivada. F de x, nos olvidamos las dependencias ahora porque ya está en el árbol. F de x va a ser e a la z se hace cero, el x se hace uno y sobrevive y z. Y z. Entonces aquí el menos más, ¿no? Menos y z más f de z. F de z hay que derivar aquí, ¿no? E a la z sigue siendo su derivada e a la z, menos la derivada de z va a ser uno con respecto de z. Uno. Y sobrevive xy por z de x. Z de x es lo que queremos hallar, ¿no ve? Entonces aquí despejamos z de x. Esto lo pasamos a sumar y sacamos que z de x, o si no aquí, z de x había sido igual a y por z dividido entre e a la z menos x por y. Ahí está. Listo. Eso es lo primero. Y así nomás, ¿no? No hay donde más perderse. Ahora con respecto de y, ¿qué caminos nos llevan a y? Va a ser f de y más f de z por z de y. Esto va a ser igual a cero porque todo el f ya de por sí era cero. De aquí despejamos lo que queremos, z de y. Aquí f de y va a ser ¿qué cosa? E a la z se hace cero, y se hace uno, menos xz queda. O sea, más f de z. F de z se hace e a la z menos xy. Y z de y es lo que queremos. No podemos calcular todo eso. Z de y es lo que queremos. Igual a cero y de aquí despejamos. Z de y había sido x por z dividido entre e a la z menos xy. Listo. Solución, solución. Como verán, los ejercicios no son para nada complicados, son muy sencillos. Incluso ahora que estamos viendo derivadas implícitas, que parece difícil, pero en realidad no, ¿no? Sigue siendo lo mismo nomás. Ahora, algo que siempre utilizamos para verificar lo que les decía en clases presenciales es que los denominadores tienen que ser iguales, ¿no? Y miren, sí son iguales. Arriba igual lo mismo tenía que ser. A ver, ¿dónde está?
Aquí, por ejemplo, z de x, z de y hemos calculado 9. Los denominadores tienen que ser iguales. Y aquí el denominador sería este f a la menos 2, ¿no? Aquí igual f a la menos 2 podemos sumar fracciones y demás y se terminaría siendo igual. A ver, otro, para ver, ir viendo que estamos haciendo bien las derivadas. Aquí igual los denominadores tendrían que ser parecidos, ¿no? Y aquí igual podríamos, de modo que la estructura se puede hacer aparecer. Aquí sería x por z' por x dividido entre x cuadrado, ¿no? Y ahí terminaría siendo parecido a esto. Entonces, de aparecer, aparece. O sea, puede ser, ¿no? Es una forma. Para implícita, sobre todo, se cumple que los denominadores, cuando aparecen, generalmente terminan siendo iguales, ¿no? Eso se va cumpliendo para implícitas igual, ¿ya? Es algo que nos va a servir para verificar. Bien, después, nada, seguimos derivando. A ver, otro más, otro ejercicio. Mm, a ver, ¿cuál? Esto podemos hacer. Esta es una función ya de los ultimitos que vamos a hacer. Yo creo que haremos unos dos o tres más máximo, porque ya estamos acabando. Dice, mostrar que cualquiera que sea la función derivable phi de la relación, dice, problema 8. De la relación phi dice que depende de dos cosas, cx menos a por z y cy menos b por z igual a cero. Se deduce que a por z de x más b por z de y es igual a c, dice. Menos parece, pero igual es igual a c, ahí está. Dice entonces, solución. Esta es una función compuesta, pero también es implícita. ¿Por qué? Miren, aquí z depende de x y z depende de y. Eso dice, entonces el mismo ejercicio ya nos está dando un pedacito del árbol. Z depende de x y depende de y. Eso nos dice el ejercicio. Por eso nos pide calcular sus derivadas. Pero el phi también está compuesto. Entonces aquí donde nosotros podemos hacer un cambio de variable. Esto que se llame u y esto que se llame b. No siempre es v, puede ser mn, no sé, o rq, algo así, ¿no? No siempre es V, pero generalmente lo que se utiliza es V. Entonces, al hacer ese cambio de variable phi, depende de U y depende de B. Más fácil. Donde U es igual a Cx menos A por Z y B es Cy menos B por Z. Esa. Entonces podemos construir el diagrama de árbol. Phi depende de U, depende de B. U, ¿de qué depende? Bueno, a veces son constantes. Eso no dice el ejercicio, pero se sobreentiende. Son constantes. O sea, no son variables ni independientes, nada. U depende de X y depende de Z. ¿Ya? B depende de y depende de Z. Pero Z ya habíamos dicho que depende de X y Y. Vean, entonces, a medida que hemos avanzado con los ejercicios, pues los diagramas de árbol se hacen más complicados, ¿no? Para cada ejercicio, pues hay su diagrama de árbol, aquí igual había. O sea, la clave es el diagrama del árbol, ¿no? Eso es la clave. Entonces, para este ejercicio así va a ser su diagrama, donde todo esto, este árbol, el phi, está igualado a cero, ¿no? Porque ahí está, mira, phi igual a cero. Implícito es. Listo. Y ahora sería calcular las derivadas. Derivada de z con respecto de x. ¿A qué va a ser igual? Bueno, eso es lo que quisiéramos calcular, ¿no? Pero está implícito. Entonces no podemos todavía. Así que vamos a hacer todos los caminos que nos lleven a x y lo igualamos a cero. ¿Qué camino? A ver, un camino sería, a ver, esto. Por aquí y por aquí. Uno. Aquí hay otro, dos. Abajo hay otro, tres. Ya, tres caminos. Entonces, tres caminos va a ser phi de u por u de x, un camino más. Phi de u por u de z por z de x, otro camino. Más phi de b por b de z por z de x. Esto igual a cero. Listo. Ahora de aquí podemos ir calculando las derivadas y lo que nos sirve de esto, lo que queremos despejar es este, ¿no? Z de x queremos despejar. Eso. Entonces, phi de u no podemos calcular porque es compuesto, no está, no sabemos su estructura porque no sabemos cómo será el phi. Es como antes, ¿no? No sabemos cómo será, pero sabemos que depende de esto, dice, ¿no? Entonces, phi de u no podemos calcular, no podemos. El u de x sí podemos. U de x, ¿cuánto va a ser? Si aquí está el u despejado con respecto de x derivamos, esto se hace cero. Estamos utilizando para todos los ejercicios, por si acaso, la segunda forma, ¿ya? Del árbol. Entonces,
Aquí está el u, el z se hace cero y el x se hace uno, queda c. Esto sale c. Listo. U de z va a salir menos a, listo, y b de z sale menos b. Ahí está, ¿no? Porque aquí esto se hace cero, el z se hace uno y sobrevive menos b. Por lo cual esto termina siendo, incluso podríamos despejar primero, ¿no? Z de x va a ser igual a menos phi de u por u de x, ¿sí? Estamos despejando. Y aquí sus coeficientes serán esto más esto. Y esos coeficientes lo mandamos a dividir, ¿no? Phi de u por u de z más phi de b por b de z. Listo. Entonces aquí menos phi de u, eso no podemos calcular, pero u de x vale c. Entonces va a ser menos c por phi de u dividido entre es u de z, eso salía menos a por phi de u. Y b de z vale menos b por phi de b, ¿no? B de z vale menos b y phi de b, que no conocemos. Ahora los menos de arriba con los menos de abajo se pueden ir y queda c por phi de u dividido entre a por phi de u más b por phi de b. Listo. Esa es una primera derivada de z, ¿no? Ahora la derivada parcial de z con respecto de y, porque es igual necesitamos para verificar esto, ¿no? Verificar esto. Entonces la de z con respecto de y igual. ¿Qué camino nos lleva a y? Entonces igual tenemos que ir viendo, ¿no? Aquí tenemos un camino, aquí tenemos dos y aquí tenemos otro, tres caminos. Entonces, tres caminos a ver, seguiremos. Un camino es phi de u por u de z por z de y. ¿Sí? Es un camino, esto. Ahora, otro camino es este. Phi de b por b de y. Más otro. Phi de b por b de z por z de y. Esto igual a cero. Listo. Ahora de aquí lo que tenemos que despejar es z de y, ¿no? Y podemos ir calculando algunas derivadas. U de z ya sabemos que es, no sabemos, ¿no? Pero el u está aquí despejado. Ah, sí, sí sabemos. U de z vale menos a, ¿no? Menos a. B de y, B de y aquí, del b sacamos, ¿no? El y, este se hace cero, el y se hace uno y sobrevive c. Entonces aquí c. Entonces miren las derivadas, ya lo estoy haciendo mentalmente. B de z va a dar menos b, porque el z se hace uno, ¿no? Ahí está. Entonces despejamos de aquí z de y. Z de y al despejar va a salir menos c por phi de b dividido entre esto, ¿no? Esto queda con signo menos porque lo he pasado a restar. Ahora sus coeficientes. No, está bien. Sí, está bien. Ahora sus coeficientes al otro lado a dividir. Creo, a ver, esperen. Sí, este está bien. A dividir y va a ser menos a por phi de u menos b por phi de b. Esto va a ser c por phi de b dividido entre a por phi de u más b por phi de b. Ahí está. Eso es uno, esto es 8. Y miren, podemos verificar porque los denominadores son iguales, ¿no? Entonces, algo que siempre sale en función implícita. Listo, teniendo ya las derivadas parciales, que lo hemos sacado del diagrama de árbol, ¿no? Que lo hemos sacado del diagrama de árbol de aquí. Teniendo eso, podemos verificar esto, que a por z de x más b por z de y tiene que salir c. A ver, veremos, pues, a por z de x. A ver, veremos si se cumple. Luego, tenía que cumplirse que a por z de x más b por z de y tenía que salir c. Veremos, a por z de x es esto, más b por z de y es esto. Listo. Esto tendría que salir c. No sale, ¿no? Pero es cuestión de simplificar. Veremos, porque aquí tenemos c, vean, aquí tenemos c, aquí también tenemos c. El denominador en ambos casos igual es el mismo. Factorizaremos. Va a ser c dividido entre a por phi de u más b por phi de b, multiplicado por, ¿qué cosa nos queda? El c lo hemos sacado, esto lo hemos sacado, a por phi de u quedaría. A por phi de u
más B por phi de B también quedaría, ¿no? Igual a C. Ahí está. Después vemos que aquí arriba queda lo mismo que abajo, por lo cual este con este se simplifica y queda C nomás, ¿no? Entonces llegamos a demostrar que C es igual a C y se verifica lo que se tenía lo que se quería demostrar, ¿no? Listo. Vean ustedes que a veces los ejercicios se van haciendo más complicados, pero al final sigue siendo hacer un diagrama de árbol nomás y seguir los caminos, ¿no? Entonces hemos hecho desde los más facilitos hasta los más complicados en función compuesta y demás, ¿no? Y eso es. Ahora, bueno, también hay más ejercicios que yo les digo que ustedes pueden llegar a practicar. Por ejemplo, a ver, otro que sea compuesto. A ver. ¿Cuál? Creo que me he subido aquí, no, más abajo. Hay otros más interesantes. Derivación sucesiva, son derivadas de orden superior igual. A ver, una implícita. Mm, no, son explícitos. A ver, ¿cuál puede ser? Esto. Miren, por ejemplo, esto puede ser de examen. El 3210 es phi, es una suma de phi más epsi, demostrar que la segunda derivada a cuadrado, ¿no? Entonces, este igual podría ser problema de examen, pero ya sabemos derivar y esta parte no es implícito. Esto no es implícito, es, a ver, sí, no es implícito, es compuesta nomás esta derivada. Facilita está. Otro implícito más jodido, a ver, podría ser mm, tipo examen de auxiliatura, ya son estos. A ver, cambios de variables. Ah, estos son transformaciones, ecuaciones diferenciales. Dudo que esto entre a su examen porque ya es complicado. Estos sí ya son ejercicios nivel examen de auxiliatura. Y ya luego tenemos aplicaciones, ¿no? Entonces, como verán, hemos hecho en su mayoría todo tipo de ejercicios. No hemos, hoy día hemos hecho todo derivadas de primer orden. En la clase presencial hemos hecho derivadas de orden superior. Pero ahora, ¿qué tal si quisiéramos derivadas de orden superior de este tipo de derivadas, ¿no? ¿Qué tal si yo les pediría calcular la segunda derivada de z con respecto de x, ¿no? ¿Qué tal si necesitamos hacer eso dentro de este mismo ejercicio? Entonces, lo único que se hace es, la segunda derivada es derivar lo que, con respecto de x, lo que ya estaba derivado, ¿no? Lo que ya estaba derivado y lo que ya estaba derivado es z de x. Z de x valía esto. Entonces, esto hay que derivar otra vez con respecto de x. Y esto es un cociente de funciones, porque aquí tenemos phi, y el phi tienes el diagrama de árbol para estos phi de u, phi de b. Su diagrama de árbol sigue siendo el mismo que esto. O sea, aquí phi de u nomás le ponemos y su diagrama sigue siendo el mismo. Por lo cual aquí hay que hacer la derivada de un cociente, después seguramente van a aparecer la derivada de phi de u con respecto de x, y hay que seguir el camino nomás, ¿no? El mismo diagrama de árbol. Y con eso, nada, simplemente se termina, bueno, se sigue resolviendo nomás, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, con esa idea, pues ya podríamos pasar bueno, ya podrían pasar a ver el video de aplicaciones, ¿no? Que igual va a estar en el canal. Así que hasta aquí, procedemos.